El candidato presidencial Cristian Zurita en reemplazo de Fernando Villavicencio. Casi cuando vencía el plazo, la noche de anoche, para las impugnaciones, la Revolución Ciudadana impugnó su candidatura. Cristian, dicen que usted está afiliado a otro partido. Además, también refieren que tampoco puede participar porque no cuenta con la autorización previa de la organización política a la que actualmente pertenece. Su opinión, por favor. Bueno, la Revolución Ciudadana y la señora Marcela Guiñaga no están actualizadas y actualizados en la información real sobre lo que existe. Yo diría que están mintiendo. ¿Por qué? Porque antes de mi inscripción como candidato, ¿sí?, se presentó justamente la solicitud de nulidad de afiliación. ¿Por qué? Porque yo aparecía irregularmente adherente a un movimiento que ni siquiera conozco. Hay que recordar que existen al menos 1.2 millones de ecuatorianos que aparecen adheridos a una organización política sin que hayan presentado un solo documento. Ese fue mi caso. Antes de lo que significó mi inscripción como candidato, hicimos la revisión de todas las inhabilidades que se podían tener y nos encontramos con esta condición extraordinaria, porque en esta elección todo es extraordinario, ¿sí? Y debimos hacer justamente la solicitud de nulidad de afiliación. Luego de eso, pues, se presentó justamente nuestra inscripción como candidatura previo a la presentación de ese documento. Por lo tanto, cualquier escrito y cualquier decisión que haya tomado la Revolución Ciudadana que se contradice con los principios, porque dijo que no iban a realizar ningún tipo de impugnación, no se compadece con los hechos actuales, ¿sí?, los más actualizados. Es falso. Y lo que nosotros hemos hecho como organización política hasta hace pocos minutos es presentar la objeción a esa impugnación. Como la solicitud, ¿sí?, de nulidad de afiliación a ese movimiento como adherente está presentada, lo que corresponde es que el informe que emita el Consejo Nacional Electoral a través de su departamento jurídico es que inscriba oficialmente la candidatura de Cristian Zurita en reemplazo de Fernando Villavicencio a la presidencia de la República por listas 25. Se espera que el Consejo Nacional Electoral, que dice actuar en el marco del legalismo, en esta ocasión por la excepcionalidad, aunque sea por la excepcionalidad, de forma sumarísima y rápida, tome una decisión y se pueda inscribir la candidatura de Cristian Zurita. Es lo que corresponde. Cualquier ciudadano lógico, con sentido de humanismo frente a los acontecimientos, lo que aspira es una reacción de esta naturaleza de una autoridad electoral como es el Consejo Electoral. Eso es lo que esperamos que ocurra. ¿Usted cree que va a suceder o que simplemente estas palabras, incluso de disgusto y enojo, pueden quedar ahí? ¿Sabe por qué lo hicieron? ¿Sabe por qué ponen esa impugnación? Porque aún después de muerto le tienen terror a Villavicencio. Temen de Villavicencio incluso después de muerto, porque tiene un proyecto político vivo. Esa es la única razón que deja en evidencia el temor, no solo de la Revolución Ciudadana, sino de otros a los que le habló con claridad meridiana y les acusó de hechos de corrupción. O sea, hablar de la Revolución Ciudadana ya sabemos, pero incluso después de muerto le temen. Y le temen porque existe un proyecto detrás, que bien o mal estoy representándolo, ¿sí?, que porque yo estoy hablando a nombre de Fernando. Yo no puedo hablar a nombre mío, estoy hablando a su nombre. Estoy hablando a su recuerdo, estoy evocando sus principios, lo que significa su estatura ética y moral. A eso le temen. Y por eso es que justamente se atrevieron a impugnar a última hora, ¿sí?, esta condición. Pero yo debo decirles, ¿sí?, que se equivocaron por completo. Está presentada la nulidad de esa objeción, ¿y verdad? Y lo que corresponde es que se inscriba, tal como señala la candidatura de Cristian Zurita y Andrea González.
Cristian, muy buenos días, bienvenido a Radio Centro. Entenderá usted que hay mucha atención por su entrevista y veo que las redes están funcionando activamente por su presencia aquí en nuestra radio. Le quería hacer una consulta. Me pregunta una persona, dice, ¿qué pasa donde aparece la ficha suya de adhesión con alguna firma? Es decir, ahorita me dice esta persona, entiendo, supongo que debe ser abogada, porque me dice, hay un proceso, si usted ha pedido la nulidad, y obviamente el CNE debe pronunciarse previamente a su inscripción a la nulidad. Usted ya ha dicho en estos micrófonos que se trata de una falsificación o se trata de una indebida adherencia que usted no ha participado. En ese supuesto, y pongámonos siempre en los supuestos, porque en estos eventos extraordinarios, usted mismo lo ha dicho, todo es posible en este país, ¿qué llegase a pasar donde no prosperaría en esta primera instancia, supongamos, su inscripción? Es decir, supongamos que no aceptaren su pedido de nulidad y por lo tanto eso no le permitiría habilitarlo a usted para acceder a la presidencia. El Consejo Nacional Electoral está en graves problemas. Primero, porque no sabe cómo responder a las necesidades de una organización política que tiene que inscribir su candidato. No le responden los tiempos adecuados, entendiendo que se trata de una condición extraordinaria. Y cuando efectivamente se da este tema, internacionalmente se debe conocer que el candidato aparece adherente en un partido en el que ni siquiera conoce, en el cual en este momento no es punto de discusión. Ya vendrán en su momento ver efectivamente cómo enfrentamos, cómo es que yo aparezco en una organización. Yo he sido un periodista 30 años, jamás he estado vinculado a una organización política, jamás. Yo me vinculo, ¿sí?, a Movimiento Construye Listas 25 para enfrentar, ¿sí?, como reemplazo de Fernando Villavicencio en esta candidatura. Y buscando las inhabilidades que puede existir, porque yo no tengo ninguna inhabilidad, ninguna. Sí, ya las leí, pues, obviamente ninguna. Aparece este escándalo. Entonces, ¿qué le va a decir el Consejo Nacional Electoral, ¿sí?, a las organizaciones internacionales? Unión Europea, Organización de Estados Americanos, ¿sí?, a todas las misiones de observadores que vienen a las elecciones, de que ha existido una inscripción falsa? Porque yo puedo asegurar que jamás he estado vinculado a un partido político y me encantaría que abran las fichas a ver si es que efectivamente aparece. Eso es lo importante. ¿Sí? Eso no va a ser aparecer. Yo sé que no va a aparecer, pero es que no va a aparecer, ¿sí? Pero efectivamente lo que está demostrando es que la capacidad de gestión administrativa del Consejo Nacional Electoral es un desastre. Es decir, por todos lados está quedando mal. Y efectivamente espero que los informes, sea de la OEA, sea de la Comisión de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea, sean por demás claros con respecto a todos los vicios e irregularidades que se han encontrado en esta elección. Antes ya lo había hecho y justamente por propios informes de la Organización de Estados Americanos se han identificado los fraudes que se cometen desde el 2011. Hay informes, ¿sí? Pero como se tratan de procesos que son supuestamente diplomáticos, todo el mundo guarda las formas, todo el mundo guarda las calmas, nadie se aterra, pero a este momento estamos viviendo los momentos más oscuros de la patria. O sea, nada igual habíamos vivido en el Ecuador hasta el 9 de agosto pasado, cuando fue asesinado Fernando Villavicencio, y el Consejo Nacional Electoral no sabe cómo responder. Se guardan los tiempos como si se tratara de una elección en la cual pues estamos a portas a 4 meses. No son los tiempos, no son las formas, tampoco se compadece con la condición humana que deberían tener los consejeros, ¿sí?, para enfrentar este tema. Cristian, muchas gracias por estar aquí en Punto de Orden con nosotros. Bueno, ya hemos hablado de la precandidatura y el tema del CNE. Ahora yo quisiera, aprovechando que está aquí, un poco que nos comente esto que reveló usted hace unos días, estos 5 asambleístas, exasambleístas, a los que Fernando Villavicencio denunció por supuestamente haber preparado un atentado en su contra en abril. A mí lo que más me impresiona es la fecha, digamos, no, usted dijo fuera de micrófonos que están en las investigaciones, todavía no se sabe qué va a pasar, pero un poco esta denuncia es parte de las investigaciones. En términos políticos, el mes de abril es el presente. Fue casi ayer.
Fernando Villavicencio, hay que tener memoria. Villavicencio siempre decía, tengamos memoria y relacionemos los hechos. Y es lo que hemos recordado en un video el día de ayer, que es el 13 de abril, ¿sí? Él presentó ante la Fiscalía General del Estado, ¿sí?, una denuncia porque conoció que 2 asambleístas, mujeres, escucharon en los pasos de ingreso a la sala principal de la Asamblea Nacional que los 5 asambleístas hablaban de torcer y quebrar a Villavicencio bajo la modalidad de sicariato. En silencio le dieron a conocer, asustadas le dieron a conocer, y él primero lo que hizo es hacerlo público. Lo puso en sus redes sociales, después hizo un comunicado como presidente de la Comisión de Fiscalización y lo presentó en la Fiscalía General del Estado. Lo que he hecho yo es básicamente recordar ese hecho. Y se han molestado. El señor Muentes, ¿sí?, que es directamente relacionado al Partido Social Cristiano, y ha dicho que me va a enjuiciar. ¿A nombre de qué? A nombre de que estoy citando a Fernando Villavicencio, que era una persona que ha quedado en evidencia que tenía enormes confrontaciones, no solo políticas, sino personales. Señor Zurita, don Villa había anticipado que iba a hacer una denuncia contra un candidato en el debate. Entiendo que usted va a presentar en la Fiscalía. Estamos preparando una información, vemos si es que efectivamente puede ser analizado en la Fiscalía. Estamos tratando de identificar si es que existen irregularidades de tipo penal allí para que se investiguen, pero él pensaba hacerlo de alguna manera público o parte público en el debate, ¿sí? Y esa información pues ya la conocemos, ya la tenemos. Cristian, para mucha gente usted es una persona no muy conocida, y cuando ocurrió lo de Fernando, gente que cree que uno lo sabe pregunta, ¿y ahora quién? Y yo dije, hay una persona que trabajó paralelamente a través de la vida en lo mismo que hacía Fernando. Se llama Cristian Zurita. Decían, ¿y qué va a pasar con todo ese cúmulo de evidencias y de posibles denuncias? Y yo dije, las tiene Cristian Zurita. Y él, de manera muy clara, formal, directa y valiente, también lo ha hecho, igual que Fernando. Entonces, lo van a ir conociendo, quién es Cristian Zurita. Esté en la candidatura o no esté en la candidatura, me imagino, su línea de vida, de trabajo, de apego al periodismo va a seguir siendo la misma. Pero si llegara a ser calificado y entra y gana la presidencia de la República, únicamente con ese ámbito no se puede gobernar. Se ha puesto a pensar en todo esto y lo hago de la mejor manera, con el mayor de los ánimos y responsabilidades, porque soy muy crítico la forma como se accede a candidaturas en el Ecuador. Cualquier payaso, ignorante y con pasado oscuro, cree que puede ser presidente de una nación y de pronto pueden llegar a serlo. Entonces, en ese campo igualmente, con un análisis de otra naturaleza, digo, ¿está preparado Cristian Zurita, que hemos identificado claramente cuál ha sido su experticia y de qué forma se ha comportado, ¿no?, como una persona honesta a través de la vida, es suficiente para poder gobernar un país con tantos problemas? Demasiados problemas, y por demás complejos. Yo diría que el periodismo a profundidad, la capacidad de diseccionar y diagnosticar qué es lo que sucede en cada una de las instituciones, y nosotros, conjunto con Fernando, habremos trabajado unos 300 casos, nos dio siempre la oportunidad de entender y comprender qué es lo que pasa en cada una de las áreas estratégicas y no estratégicas de este país. Sin diagnóstico y sin entendimiento de lo que pasa en las instituciones, no puede haber planes. No saca nada usted. Y eso lo conocemos de memoria. Todos vienen con sus planes de gobierno, y le preguntan cuál es su plan de gobierno. Y hablan, y tienen lindas cosas, y se dicen maravillosas cosas. Pero si no saben cómo generar los cambios dentro de las instituciones, difícilmente se puede aplicar un plan.
Y yo tengo, pues, junto con Fernando, teníamos la ventaja de que entendemos a profundidad los problemas complejos. Tenemos el diagnóstico de lo que pasa en las áreas estratégicas y fundamentales del país, que en este año y medio de gobierno se requiere cambiar, que no son muchas, pero que hay que intervenir. Y mire, yo sí conozco de memoria y entiendo el alma y el corazón de la policía. Yo tenga la plena seguridad que yo sé en dónde fallan, cómo fallan y quién falla. Lo primero que hay que hacer, ¿sí?, cuando se ingrese al gobierno, bueno, habrá que emitir los decretos que sean necesarios. El primero, pues, eliminación pues de esa tabla de drogas, ¿no es cierto? El cambio por un listado de personas consumidoras, tal como lo refirió Fernando Villavicencio, pero luego tiene que haber un proceso de depuración y un proceso de decisiones que permitan que esas autoridades que están al servicio de la fuerza pública tomen posición, porque muchos de ellos están posicionados, pero al otro lado. Y cuando se les obliga a tomar posición, solo allí se puede luchar efectivamente contra el crimen organizado. Y solo allí se empieza a poner en jaque a las mafias políticas. Luego viene el tema de la Unidad de Análisis Financiero UAFE, que en términos generales tiene pocas capacidades de relacionamiento de los hechos y poca tecnología. Eso hay que mejorar y hay que meter mucha tecnología para que efectivamente pueda funcionar. Hasta yo hago mejor trabajo que la UAFE, créanme. Yo como periodista manejando minería de datos tenía mejor información que la UAFE. O sea, ellos van a decirme cómo es que tengo que hacer las cosas. Yo sé. Si no, ¿cómo es que logramos determinar cómo es que las personas llegan y obtienen tales recursos ilícitos y ellos no? ¿Cómo es que un periodista sabe más que la UAFE? Porque se callan, porque toman participación. Ya, ahí hay que hacer cambios profundos y hay que abrir observatorios mediante acuerdos de reserva, ¿sí?, para que otros grupos también puedan acceder y estudiar, ¿sí? Cristian, sí. Usted no tuvo, pues, obviamente, la oportunidad de participar en el debate y yo creo que el pueblo ecuatoriano, pues, sí estaría gustoso, por lo menos en los minutos que restan, por lo menos tener una idea de, obviamente Fernando tenía su plan, pero escucharlo de sus propias voces. El tema de seguridad es un tema que obviamente nos tiene a todos muy preocupados, pero yo creo que el tema económico es en importancia sustancial respecto de todos los ecuatorianos que estamos angustiados, primero por la inseguridad, pero segundo también por una crisis económica que además se puede deteriorar aún más por el fenómeno del Niño y posteriormente con un estiaje. Desde el plano económico, ¿qué es lo que ustedes están pensando para acortar la brecha del déficit fiscal? Tenemos un problema en la salud pública, tenemos un problema en educación. ¿Qué es lo que Fernando y usted proponen al país en el tema económico? Que creo que es importante que los ecuatorianos lo escuchen. Habíamos hablado a profundidad de este tema porque quien le toca gobernar este año y medio debe ser el gobierno más difícil de la historia. Uno entra con un presupuesto prácticamente con candado. No puede cambiarlo por ser el último año del gobierno que le correspondía terminar a Guillermo Lasso, ¿sí? Eso es una camisa de fuerza tremenda, pero gigante. Y pocos han hablado de esto, de los problemas que significa gobernar prácticamente con los recursos ya directamente establecidos a las instituciones. Es decir, uno se sienta y dice, ¿qué dinero voy a tener? Y prácticamente ya todo está asignado. Esa es la realidad. Hay un candidato que decía que va a construir 12 cárceles. Sí. Jan Topic dijo que iba a construir 12 cárceles. Y no tenía idea de que el presupuesto general del Estado ya está totalmente asignado para el próximo gobierno. No puede hacer absolutamente nada. Y sin pensar que viene el fenómeno del Niño. Justamente pensando en el fenómeno del Niño habíamos pensado con Fernando profundizar el perfilamiento de un crédito que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo por 200 millones que puede crecer a 600 y buscar los fondos de aumentar otros 600 para generar a paliar las condiciones, sobre todo en el agro y en la cuenca del Guayas, que es donde más riesgo estamos efectivamente corriendo, y pues ahí hacer enormes esfuerzos con créditos blandos y otro tipo de subvenciones que se van a requerir para enfrentar ahora y después,
¿sí? Ese es uno de los grandes temas que nosotros hablábamos justamente con él, y luego buscar la forma de tener la inversión necesaria para enfrentar los temas de seguridad, porque se requiere gastar mucho dinero. El mismo candidato ya sale con camionetas Toyota. Yo le pregunto de dónde va a pagar. La pregunta es de dónde va a pagar. Hay que retomar los proyectos que ya se presentaron en este gobierno de créditos de gobierno a gobierno, ¿sí? Para poder acceder a la tecnología que se requiere para tecnificar la frontera y las vías de la costa, pero eso solo se puede hacer con dinero de créditos internacionales a los cuales hay que pelear. Bueno, también se puede concesionar, ¿no? Es decir, también el Estado puede entregar parte de la seguridad a través de control de puertos y aeropuertos, hacer una licitación y a través de una tasa, por ejemplo, en el que el Estado no tenga que invertir. O sea, esa pudiera ser un camino también en el que el Estado, que está pues con escasez de dinero, pudiera hacer participar empresas internacionales en una mecánica de protección de puertos y aeropuertos, por ejemplo. Sería una posibilidad en donde no necesariamente tienes que meter dinero el Estado, ¿no? Pero hay ciertas zonas que el Estado no puede renunciar a su condición estratégica de mantener la seguridad. O sea, tiene que tener tecnología. Por ejemplo, hay proyectos maravillosos que establecen el levantamiento de 56 antenas con escáneres especiales en toda la frontera y su seguimiento en lo que significan las vías, en las vías de la costa, para identificar a través de inteligencia artificial el paso de armas y de drogas. Eso existe, eso lo tienen los países. No la mamarrachada que nos ofrece la Corporación de Seguridad Ciudadana aquí en Guayaquil, que costó 30 millones y que no sirve absolutamente para nada. ¿Sí? No como eso. ¿Por qué no sirve? Está en el informe. Eso es justamente lo que iba a hablar Fernando Villavicencio en el debate. ¿Pero la municipal o la estatal? La municipal, señor. La que cuesta 30 millones y que tiene Jan Topic como principal responsable, porque es su empresa. Es su empresa la que tiene ese contrato. Y además le han obligado a pagar. Eso hay que preguntarle al alcalde, al nuevo alcalde de Guayaquil, si es que efectivamente tiene interés de pagar por un proyecto que no sirve. Porque dice que tiene analítica. ¿Qué significa analítica? Que las imágenes que se toman desde cada uno de los módulos, que tiene aproximadamente 4 o 6 cámaras, deben funcionar para identificar rostros, identidades, placas de auto, si es que existen armas, si es que efectivamente existen problemas o congestionamiento. Nada de eso sirve. O sea, lo que fue público era que Topic lo que tenía era el Internet. O sea, yo recuerdo que lo que se hizo famoso en la administración anterior era los famosos 6.000 puntos de Internet. Eso es lo que yo recuerdo que se hizo con Topic. Ellos tienen el contrato de seguridad y analítica de Guayaquil que no sirve para un carajo. No tenía la menor idea. Sí, esto es lo que iba a hablar Fernando Villavicencio. Ellos se supone que deben tener cámaras con analítica, es decir, si tiene una cámara al frente mío, toma los rasgos y puede identificar que soy yo, o usted, o cualquiera de los que estamos en esta sala. Para eso se le pagó, ¿sí? O hizo un contrato por 30 millones a 4 años. Nada de eso sirve. Absolutamente nada. Y está en el informe. ¿De qué informe presentado. Es un informe presentado por el administrador del contrato, en el que dice, mire, yo he buscado imágenes de un sicariato que pasó entre la 1 de la mañana, entre la 1 y 18 de la mañana y la 1 y 18 y 30 segundos de la mañana. Van a buscar el video y no hay. No hay el video del sicariato. ¿Qué giro va a tomar esta denuncia que usted dice lo iba a hacer, Fernando, pero que lo está haciendo en este instante? En este momento, aquí, ya lo vamos en a Radio Centro, en este programa. Vamos a profundizar luego. Hay que explicarle, porque para lo que sí sirven es para tener sus escaleras de ir poniendo pancartas en todo el país con el dinero de ese contrato. Es lo que han hecho, gastarse el dinero del municipio de Guayaquil, de la Corporación de Seguridad Ciudadana, en favor de esa candidatura. Y nos quiere vender la historia de que él puede poner un inhibidor de señales. ¿Si acaso los inhibidores de señales son un problema para sostener la seguridad en una cárcel? Porque eso se trata de voz a voz y ahora existen otro tipo de comunicaciones a través de aplicaciones en las redes. Eso es lo que nos ofrece Topic. Y además generando procesos tenebrosos de propagandas en redes sociales para llevarse los votos que tienen los otros candidatos y los nuestros, ¿sí? Los nuestros, los de Fernando Villavicencio, a su candidatura.
Esto se llama una condición depredadora, corporativa depredadora, que no podemos permitir los ecuatorianos. Yo me opongo totalmente a esa candidatura, porque es depredadora, porque recibieron dineros de Odebrecht, porque de por medio existen otros intereses de lavado de dinero que llegaron a las cuentas de Jan Topic, porque tienen un contrato impensable de 30 millones con el municipio de Guayaquil que no sirve para nada. Y si no, díganme en dónde se han controlado la seguridad a través de las cámaras que ellos han puesto. Y porque además tuvieron el interés de poner otras en Quito sin que tengan ningún tipo de licencia. Y que hacían el seguimiento a expensas de conocimiento del sistema 911. Tendrán que responder. Cristian, un punto de orden, un oyente me escribe, me dice: las cámaras tienen analítica para que funcionen, deben tener la base de datos, la foto de las caras de los pillos. Eso no hay, por eso no funciona. Ni siquiera tienen capacidad para almacenar todos los videos que se generan día a día. Ni siquiera eso. Es decir, son cámaras que están allí y que incluso se pueden perder los respaldos que se generaron ayer. Es decir, si hay un crimen en este momento, no tiene seguridad de que esa información exista, porque ni siquiera están conectados desde el punto de vista del ámbito geográfico. Es decir, necesita un punto específico con una coordenada específica, va a buscar y no encuentra la cámara porque no está efectivamente georreferenciada. Dado el momento que estamos viviendo político electoral, a pocas horas y en las circunstancias especialmente de la candidatura de Cristian Zurita, ante esta denuncia, ¿qué conveniente sería que se ponga en contacto el señor Jan Topic en estos momentos para que responda a esta acusación que acaba de hacer Cristian y que dice lo iba a hacer en el debate Fernando Villavicencio? Recordemos en el debate el candidato Otto Sonnenhorner habló algo de los radares y él desmintió el tema de los radares. Nosotros publicamos con Fernando Villavicencio el tema de los radares, el contrato que tuvo en el municipio de Manta hace más de 3 años. Está publicado en el portal Periodismo de Investigación, se lo puede buscar, se lo puede ver, está allí. Estas condiciones depredatorias, porque eso yo creo que es lo importante más allá del contrato, ¿sí? Como una empresa tiene la capacidad de sumirse en supuestas condiciones tecnológicas para aprovecharse del sector público y decir que supuestamente está actuando en beneficio de. Y además de que tienen intereses allí, manejan pues las telecomunicaciones privadas en todo su espectro, si no solo el Internet, y además quieren gobernar. Pero una precisión, este contrato no fue en la administración de Aquiles Álvarez, pues tiene que haber sido en la administración anterior. Por eso yo me pregunto si es que el actual alcalde Aquiles Álvarez ha dado paso al pago, sí, de la primera factura de 8 millones de dólares que le correspondía como pago del primer módulo de este proyecto, en el cual pues se evidencia todo lo que les estoy diciendo. Mire, yo cuando empezaba la campaña electoral, yo puse un tuit dentro de las redes sociales diciendo que existe un contrato por 30 millones y él jamás desmintió y dijo, no, es que eso es descaro porque tiene una serie de condicionantes tecnológicos. Es falso, no tienen nada. Finalmente, señor Zurita, se dice que quien gana las elecciones no son los que ganan en las urnas, sino quienes cuentan los votos. ¿Tienen ya ustedes compuesto el control electoral? Tenemos un sistema de control electoral que directamente, como parte de la campaña de Fernando, hacíamos un seguimiento que se va a sustentar descentralizadamente en base al trabajo y la estructura que tiene el movimiento en cada una de las provincias. En algunos se encuentra muy bien estructurado, tenemos un gran sistema de control electoral en Manabí, ¿sí? Tenemos un buen sistema de control electoral en Pichincha. En Guayaquil tenemos un sistema que esperamos funcione, pero se encuentra, diría yo, que al 75-80%. Mientras logremos obtener una capacidad de análisis con al menos 3.000 a 4.500 personas, que espero lo logremos, sí, pues entenderemos que tendremos un sistema medianamente positivo para saber qué sucedió y entender qué pasa con las tendencias. No ha sido fácil, mire, nosotros hemos tratado de hacer bajo condiciones totalmente gratuitas, eso casi no funciona, pero es porque ha sido una campaña por demás austera, extremadamente austera, y en una campaña lo que más cuesta efectivamente es el control electoral, si es que acaso tuviésemos confianza en este sistema que pues todos lo hemos puesto bajo sospecha. Gracias, agradecemos la presencia del candidato a la presidencia Cristian Zurita por el Movimiento Construye. Buen día. Gracias.